tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Una jornada con muchas novedades en dos casos emblemáticos. El caso Wanda Tadei, por un lado, con una condena, y por otro lado, el caso de Ángeles, porque habló la fiscal. Ya vamos a ocuparnos del caso de Wanda, creo que ya llegó Jorge Tadei. Está el abogado de Eduardo Vázquez, Eduardo Guarna. Gracias por estar con nosotros, ya vamos a ocuparnos del caso Tadei. Pero la novedad es que habló la fiscal. Sí, ya había mandado un comunicado y ahora directamente se explayó sobre el momento tan importante en que Mangieri hizo... Sobre todo la noche del 14 de junio al 15, noche en la que nuestro amigo Poletti no cree. La noche más cuestionada de la investigación, ¿no? No me discute Poletti que él no cree en esa noche. No, de ninguna manera. Poletti no cree en esa noche. A ver, vamos a ver lo que dijo la fiscal en placas. Es mucho lo que dijo. A ver. Mangieri no pudo con su culpa. Bueno, esto es para un psicólogo, ¿no? Esto es para un psicólogo, sí. La definición. Bueno, es lo que dijo la cámara, ojo. La noche que vino a declarar no me miraba a los ojos. Bueno, también para un psicólogo. Para mí quiso abusar de la chica, pero no lo tenía armado. Esto es una definición ya de lo que la fiscal cree que pasó. Sí. Creemos que el lugar del hecho fue la portería. Atención, no el octavo piso, ¿no? Ferrari. No lo podemos afirmar todavía, pero estamos cada día más cerca. Novedad de la investigación. Se vio superado por el hecho. Debe ser muy fuerte matar a una persona. Se empezó a sentir mal, a vomitar. No pudo con su culpa. A vomitar parecería que se descompuso en la fiscalía. Cosa también, que no sabíamos. No sabíamos, sí, es verdad. Todo un dato. Eso es nuevo. Me quedé helada cuando me comunicaron que las posibilidades de que fuera ADN de Mangieri eran del 99,9%. Entonces, señores... Claro, porque era una testigo. mezcla cronológica importante igual, ¿no? Porque está hablando de días posteriores, cuando se entera del resultado de una prueba científica en particular, como es el ADN, y del momento preciso en que ella lo convocó a declaración testimonial y ya llega a la declaración testimonial, por lo menos condicionado en su estado de ánimo, ¿no? Ya llegó afectado psicológicamente. Claro, afectado psicológicamente. Yo creo que lo que mejor podría haber hecho la fiscal en ese momento fue dejar de lado esa declaración testimonial y esperar que el testigo tenga una buena situación psicológica como para enfrentar el acto procesal testimonial. ¿Cómo dejar de lado la testimonio? No tomarlo en ese momento. Pero si era testigo, ¿cómo no lo va a tomar la ¿Y declaración? cómo va a tomar la declaración de un testigo en una situación que no es la psicológicamente correcta? ¿Qué buena información podés obtener de un testigo? Lo que pasa es que suponemos, cada cual depende de la postura que tenga, uno supone que es un testigo encubierto, un imputado encubierto, y estamos quienes sostenemos que tenía que declarar a tenor de promesa de decir verdad, por ser testigo, y se quiebra en el momento que empieza a declarar, porque quedan distintas referencias a lo largo de esa fatídica audiencia. La fiscal va relatando que cada vez se evidencia cada vez más nervioso, y se contradice, y no puede, de ninguna manera puede sostener ninguna versión porque no sabe qué explicar. Él solo se enreda, él solo se va enredando cuando va mintiendo, cuando no sabe explicar absolutamente nada de lo que hizo en relación a los hechos que le están preguntando, porque los que eran sospechosos era el entorno de Ángel, no él. Sí, coincidimos en eso absolutamente. Él y la mujer, recordemos. En eso coincido Él con y mis la colegas mujer absolutamente. Los dos. Lo cual no es habitual. Exacto. En el mismo momento estaban diciendo los dos diferentes cosas. Es cierto, sí. Yo no creo que Poletti dude o ponga en tela de juicio o afirme la culpabilidad de Tonio Mangieri. El problema tuyo es esa noche. Sí, yo ni siquiera... Si no te metés en el tema de yo hablo fondo. por mi intuición, yo creo que Mangieri está en una situación muy comprometida, ¿no? La prueba científica y todo lo que ustedes quieran. Y no solo la prueba científica, sino todo lo que rodea esa prueba científica, que incluso la prueba científica ha sido cuestionada. Pero si ustedes me preguntan a mí, yo creo que a nadie se le podía escapar en ningún momento que esa persona no tenía alguna vinculación, aunque sea lejana. ¿Sí? Tan prolijos fueron con la persona que tenía una vinculación exclusivamente mediática, como dijo la fiscal, porque ellos dicen, toda la prensa decía que Opatowski era culpable. Pero antes de que tan declare, prolijos, por supuesto, tan prolijos fueron que lo demoraron un tiempo importante, una prueba importante como ser la última persona que la vio viva, que era, a su vez, tenía una vinculación política con la nenita. ¿Sí? En el caso de Opatowski. Tan prolijos fueron con él, porque no lo fueron con el portero, que seguramente, no me van a contar a mí, que nadie en su momento sospechaba del portero. No, seguramente cuando lo convocaron al portero ya tenían un ojo puesto, porque era un portero, porque era un edificio. Y era un testigo remiso. Y aparte era un testigo que había obtenido una... Vuelvo a relatar Los titulares. el paso y la evolución mediática del caso. Día martes 11 de junio.
a la tarde, aparece el cadáver de una joven en la cinta transportadora de residuos de la planta SEAMSE José León Suárez. Martes tarde-noche. 1. La responsabilidad de los empleados del SEAMSE. La justicia fue a conocer el listado del personal que trabajó. Entra en escena Ferrari como abogado del sindicato. El sindicato que tiene que salir a defender. Al SEAMSE entra cualquiera. Cómo se deja un cadáver en el SEAMSE. Móviles, nosotros mostrando. Martes a la noche, miércoles a la mañana, miércoles 12, es un violador serial, es un psicópata sexual, de los que hay en una zona peligrosa de la ciudad, que es Colegiales, donde habría un barrio carenciado. Yo repito lo que se decía, no lo que yo creía, ni creo. Donde sería una especie de lugar desde donde de cuna de delincuentes, en una zona muy insegura. Oscura. Hemos llegado oscura, llegamos a hacerle notas a una panadería, confitería que habían asaltado 11 veces, a 2 cuadras del lugar donde Ángeles sale. Eso es hasta el miércoles a la tarde. Aparece creo que un container o algo por el estilo. Miércoles a la noche, allanamiento en el edificio. La familia entra en escena. Habla hasta por los codos Opatowski, mete la pata en todo lo que dice. Miércoles a la noche comienza la teoría del hilo de la tanza de pescar, de que el cadáver de Ángeles presentaba una tanza alrededor del cuello y que como Opatowski enseñaba pesca, Opatowski era el culpable. Sí, es verdad. Comienzan a trascender detalles de la autopsia de Konopka, cuyo dato más relevante es que no había signos de abuso sexual. Y muere en el mecanismo de compactación de la basura. Y que muere en el mecanismo de compactación de la basura en José León Suárez. Miércoles a la noche. Jueves a la mañana. ¿Por qué la madre dijo lo que dijo? ¿Qué oculta la familia? Jueves todo el día. Es la familia, es la hipótesis familiar. ¿Qué pasa con el hermanastro? ¿Dónde estaba Opatowski a la hora donde todo sucedió? Jueves 21:30, nuestro móvil con Janina Álvarez desde el lugar del edificio. Recuerden que la televisión vivió en la puerta de ese edificio durante 45 días. Y Janina dice, todos se preguntan dónde está el portero. Nombre desconocido. ¿Cómo dónde está el portero? Sí, el portero tiene parte de enfermo desde el día lunes. Ahí empezó la historia, si había ido a hacerse atender el lunes, si había ido a atender el martes. Nadie sabe que se llama Jorge, menos que se llama Mangieri. Jueves a la noche. Pero vimos la figura del portero el miércoles cuando estaban allanando el Pero departamento. nadie reparó en que Mangieri era Mangieri. Nadie le pareció relevante, que está en todos los canales de noticias, a Mangieri y en los noticieros, saliendo de la puerta, así mirando qué es lo que está pasando en el allanamiento del miércoles a la noche. Viernes a la mañana, ya está citado como testigo el portero del edificio. Citación obvia de parte de cualquier fiscal. Por supuesto. Estaba La vio citado entrar, antes. la vio salir. Muy bien. Viernes, crece la expectativa de la gente por la falta de respuestas en el caso. No se sabe a esa altura si fue la familia, si fue Opatowski, por qué la madre, si fue un violador serial. ¿De qué murió? ¿De qué murió? ¿Cuándo murió? ¿Cómo llegó el SEAMSE? Llegamos, acuérdense, viernes 14 a la noche, cadena nacional. Sí, yo me quedé mirándolo hasta la madrugada. Ustedes transmitieron hasta Nosotros las 5 transmitimos de la mañana Hasta del las 6 de la sábado mañana. 15. Hasta las 6 de la mañana del sábado. Muy bien. Los diarios del sábado 15 dicen que las miradas de la investigación van sobre Opatowski. Revisen esos diarios, papel. ¿Estaban equivocados? No. Era la información que salía de los investigadores y que salía de tribunales. Aparece, después de largas horas de no querer declarar, el portero. En ese marco, se sienta delante de la fiscal y como a las 3 de la mañana, para mí la clave es la hora que llaman a Ponce, el juez de turno. 2:52 de la mañana. 2:52 de la mañana cambia la historia de la causa y empieza a ser Mangieri. Tenemos placas con... Digo, este raconto no hay que olvidárselo. Es verdad. Hay un una dato que es que mezcla, es A un ver, allanamiento. claro, Hay una conviven. mezcla, hay una convivencia que tiende a
a difuminar un poco la cuestión lógica del asunto, que mezcla la cuestión de los medios y la cuestión judicial. No, es que nosotros ¿sabés lo que hablamos pasa? el martes No, y miércoles de la Cristian, tanza, y la fiscal cuando vio el cadáver ya sabía que no había ninguna Pero, tanza. Cristian, Nosotros no vimos el cadáver hasta cuando vimos las Cristian, fotos días después. Cristian, había una confusión esas primeras 96 horas. Hablabas con protagonistas del caso y patinaba todo. No tenía ninguna pista La concreta, verdad, es cierto. la verdad sea dicha, que nos debe pasar a todos lo mismo. Fiscal de Cámara es lo verdad digan, lo que vos decís. Que a mí me lo de digan que la tanza. División Homicidios de la Policía Federal no tenía un ojo puesto sobre el portero de un edificio donde falta una chiquita, yo no lo creo después de 21 años de abogado penalista. Tener el ojo Yo lo puesto, lamento. Tener el no quiere ojo, decir pero que sí. mi Yo lo querido, lamento. No lo creo, y una no me mirada, lo mi cuenta, querido doctor, no me lo cuenta la doctora pero Saro, por no me lo cuenta mi supuesto, querido una mirada más Pero pero aguda por diría que lo caminaron por supuesto que afuera. tenían, Ni hablar, pero por supuesto ni que tenían hablar. puestos los ojos sobre el portero. Ahora te pregunto, a vos como investigador, porque vos tenés que decirle algo a los periodistas, vos tenés que decirle Eso algo a es los otra periodistas cosa. porque tenés que alimentar. Es otra cosa, administrar la información con los ¿Sabes- medios es otra cosa. ¿Saben cuánta gente estaba viendo televisión, canales de noticias a las 2 de la mañana del sábado 15 de junio? 2,5 millones de personas. Increíble, personas. Increíble. Entonces, algo tenías que decir a los Se medios. conmocionó. Y no podés mentir todo. mucho porque después sos víctima de tu propia mentira. Entonces, lo que trascendió es lo que pensaban. Vos me decís, y no miraban al portero. Sí. Ahora, yo te pregunto, a vos como investigador y como fiscal, ¿no es más fácil de entrar a tirarte contra el portero que contra un familiar? Más fácil tirarte contra el portero. Claro. Hubieran ido contra el En portero esta del día causa, martes. Fabián, si me perdonas, no hubo nada fácil, porque si vos me permitís que yo dé una pequeña opinión sobre una de las pruebas más importantes, si no la más, en un homicidio, ¿pasaron cuántos días? No sabemos todavía efectivamente cómo sucedieron los últimos segundos de la vida de esa chiquita. Adelantándote a lo que vamos, Entonces, tenemos estas placas. no sabemos- en no el mismo sabemos de la sentido de autopsia. lo que vos decís. Sí, pero Mirá va a las pasar placas que 2 tenemos, meses. las dudas del caso. Porque el caso ya pasó en 3 meses y medio. 3 meses. ¿Dónde la mataron? No No sabemos. se sabe. No hablo de dónde la mataron. No Yo se sabe. No se digo sabe siquiera. No se exclusivamente de qué manera Bueno, un médico pará. forense no puede darse cuenta que hay una oclusión en las vías respiratorias superiores, que hay una Olvídate congestión en de la las autopsia mucosas. Konopka. No lo puedo La entender. autopsia Claro, Konopka no es de la fue justicia. hecha en el marco de una gran presión. De una gran presión, pum. Hasta ahí digo. Olvídate de la autopsia Konopka, olvídate de que Konopka pasó por la morgue ese viernes martes a la noche. Olvídate. Pero Olvídate. No hubo autopsia de Konopka. justamente eso trabó la investigación. Konopka atrasó esto un mes y pico. Claro. No fue que el juez no se dio cuenta. Le está diciendo al juez, mire, murió, no por asfixia, firmó, no hay signos de estrangulamiento, no hay signos Todo de al asfixia, revés. O el médico- no hay abuso. O el Vos médico sos juez. tuvo una mala noche, ¿Cómo o el hacés? médico O vos le te querés que dijeron, Pierri, no pongas esto. o vos querés que Pierri, entre otras razones, no tomó el caso porque sabía que esa autopsia Konopka no tenía nada que ver No con tenía la móvil realidad. sexual, exactamente. ¿Vos decís que tenías información? No, era pública. Ah, porque decía Perdón, que no había cuando abuso. Pierri toma el caso, la autopsia Konopka ya es pública, pública. era Sin embargo, Totalmente. nadie Trasciende. nadie hablaba de petequia, de congestión, de nada hasta que se lo escuchó a Nosotros doctor Rafa. hablamos, perdóname, nosotros hablamos Hasta y yo que fui, no, escuchó el Te cuento doctor cómo Rafa. yo fui fue, el primero, ¿no? te cuento cómo fue la historia. Marietán insistió hasta el hartazgo desde la primera noche que esto era un caso de un psicópata sexual. Y acá dice Marietán que, Ferrari que se siente y Soto comenzaron a seguir la hipótesis. No vamos a negar, algunos dicen, hoy por nosotros no, nosotros somos un granito más de arena entre otros tantos periodistas. Es una satisfacción poder decirlo, pero hice un La verdad de escrito la milanesa- elaborado, estudiando todos los elementos y diciendo no pudo haber muerto. en la- Vamos a contar hasta ahí. Fuimos consultados. No porque sepamos nada del caso, sino alguien nos preguntó por qué insistíamos nosotros, Marietán, Soto, Ferrari, quien les habla, tanto con el atentado sexual. Explicamos por qué. Que habíamos hablado con peritos forenses que nos decían que la autopsia Konopka no servía, hasta que nos dice Marietán que Rafo va a estar en una radio de San Martín, mandamos la cámara, aparece Rafo en escena, ponemos completo el testimonio de Rafo, donde Rafo dice acá no se puede dudar, esto es atentado sexual por donde lo mires, es un psicópata sexual. Todos los peritos que yo llamé por teléfono a varios, todos me decían lo mismo también. Bueno, y ahí el juez, Lo más no por destacado. nosotros, sino por él. Y porque se lo pidió la Termina querella. perdón. Y por el informe y acá viene el gran histopatológico. tema. Cuando conocimos- que es el gran cambio de la causa. El informe oficial Cuando histopatológico. la NUCE comienza a ponerse activo en la causa. Ese es el gran cambio de este expediente.
Y eso produce acá, porque cuando conocimos el dictamen de la primera autopsia, ¿qué te dije? Defensa, No somos me nosotros, no es el periodismo. me abrazo a esta autopsia porque es un homicidio. Claro, es la Y si no, ANUCE próximo el que es el cambia la cadáver. historia de esta Ustedes se causa. dan cuenta cómo estamos hablando de una causa penal donde hay una justicia Tal o un cual. poder judicial investigando a una persona que está Mi querido sentadita doctor, en un si la banquito del televisión no imputado, estuviese y nosotros encima de de afuera esto... investigamos mejor que esto. No, No, no el investigamos juzgado investigó mejor, bien. no investigamos mejor. No, el juzgado investigó No, no bien. investigamos, investiga el juzgado. Nosotros apenas comentamos Los auxiliares, lo ¿qué poquito hacen? que sabemos. Vos sos juez, tenés un informe que te dice no hay estrangulamiento, firmo. No hay falta de oxígeno, no hay Firmado. anoxia, firmo. No hay abuso sexual, lo firmo. Vos sos juez. Te viene después, a los 15 días, un informe histopatológico de microscopio y laboratorio que dice en el cerebro hay falta de oxígeno, anoxia. Y vemos en el microscopio y a simple vista que hay signo de estrangulamiento. ¿Qué haces? Le decís, perito, ¿me puede explicar cómo usted hizo una cosa y me están dando otra en el laboratorio? Es lo que hizo. Le dio la oportunidad que rectifique, aclare, amplíe. Conozca dijo lo mismo. No hay estrangulamiento, no hay abuso sexual. Claro, lo vuelven a no hay llamar a anoxia. Conopca. Conopca vuelve a confirmar su original. Dice, La bueno, primera junta médica. Y ahí viene la junta médica de los 10 médicos, que los 10 a la vez, en forma unánime, dicen nada que ver. Hay que decir una cosa. Lo contrario. El dictamen de esa junta médica quedó un poco subconsiderado mediáticamente por dos razones. Uno, por el horror Méndez. Por el horror. Y dos, porque falta análisis histopatológico que confirme que los tejidos... Acá me pregunta la producción, ¿y Pierri? Silencio de radio. Desapareció del mapa. Sí. Sí, totalmente. No hablo más. ¿Por qué? Porque la estrategia Pierri no aguanta atentado sexual. No, Desde el momento que el propio Pierri ha dicho yo me voy, él lo dijo. él lo dijo, yo me voy, Pierri no tiene dónde sostenerse. Sí, a mí me parece una lógica Media rara, ¿no? media difícil. Es lo de que él ha mantener dicho el tiempo. públicamente. Medio A raro mí me también parece, sin ánimo de opinar acerca de un colega, me parece una lógica más cercana a la idea que tienen los presos de qué está bien y qué está mal que a la idea que debemos tener los profesionales del Pierri derecho. tenía Sí. la convicción de que la autopsia con Opca era la autopsia que mandaba en la causa. Cuando la autopsia con Opca se esa cae de es la otra causa, cosa. Pierri se le cae la estrategia. otra cosa. Desde que se cae la autopsia con Opca, Pierri no ha hablado más. Es otra cosa. Se quedó sin esquema axial de defensa. Pero ustedes saben que es la consecuencia de una autopsia mal hecha o mal referenciada, si Yo no ustedes quiero quieren. decir mal hecha. Son muy graves. No, mal hecha. Sí, Primero, bueno, yo no sé si está mal bien, hecha porque pero yo yo no digo- tengo derecho a yo digo lo opinar en contra de siguiente. No, yo sí lo digo, porque yo he a tenido quien un no caso de conozco y que oclusión todo el mundo ocular. habla muy bien. Digo, No, por eso está siempre bien. aclaro cuando mencionamos No. a Conopca. No significa- podemos Pero hay algo que dudas. tiene que ver, nada, Fabián, con el cierto, protocolo, está con mal cómo hecho. se hace el abordaje de estudio de ese cuerpo. ¿Sí? Si yo sé que hay una afectación de cualquier especie, si yo veo las petequias, si veo... No estoy esperando el caso, histopatológico. las manchas en la garganta no al lado estoy de esperando el adentro. histopatológico para que me digan que hay una afectación a los septos alveolares. Yo necesito esperar 10 días para eso, para saber que verdaderamente hay una ¿Qué es lo que asfixia. quiere decir? Yo estoy diciendo, si yo sé que hay oclusión de las vías respiratorias superiores, si yo veo la congestión en el cuerpo, si veo la afectación de la mucosa producto de la compresión, yo no puedo afectar con mi corte el cuello. Yo ese plano lo tengo que respetar. Tengo que hacer una autopsia en copa de champán y no una autopsia mentopuliana. Además, pero- eso no se hizo. Pero vamos a la Ya ABC. está. Si vos ves que tiene moretones entre las piernas, como para abrirlas, si tiene moretones Lesiones que en el determina órgano un médico genital. sobre la cinta Las transportadora. hematomas Déjame interfemores. echar, Bueno, pero eso a mí no me llama la atención porque tal vez el médico que ¿Cómo ve el llama la cadáver ahí atención? y el médico de la autopsia lo ve con mayor detenimiento, hace la toilette del cadáver y lo ve con mayor detenimiento. al que lo pero, vea, esos son está bien, síntomas pero las claros de abuso petequias, sexual. la congestión, la máscara que tiene un cadáver producto de la afectación del oxígeno, la falta de oxígeno, Y la marca tiene una simple máscara vista de determinada. estrangulamiento, ¿Sí? Cristian. Al margen de que haya no, pero ya con ver eso nada más, Ya está. el médico autopsiante tiene la obligación de tener un protocolo de autopsia distinto. No puede encarar el corte mentopubiano que se hizo en este cadáver. Además, tiene que es hacer verdad. un corte en copa de champán como el que se ve en las series Pero sería norteamericanas. lo de menos si hizo el corte Pero no es lo de mal. Está menos diciendo porque que no hay yo estoy estrangulamiento afectando en el ficha de plano del abuso cuello sexual. y yo lo extravaso, si yo corto con un cuchillo ahí y ya no tengo posibilidad de ver si hay ahí una afectación, una compresión Igual lo pudieron ver. digital, lo pudieron ver pero mal. no se ¿Y quién dijo. paga el pato? El tal vez culpable, Mangieri. Lo pudieron ver Pero nunca suficientemente vamos a bien. saber con la claridad, con la certeza absoluta que se debe tener para que ese Mangieri, que certeza seguramente es culpable o no, que alguien diga, ese fue el tipo que hizo esto. ¿Cómo que no?
Pará, no estamos en sentencia, Estamos trabajando en mal, procesamiento. pero estamos trabajando mal. Hay certeza absoluta de que murió por asfixia. Está muy bien, Certeza Fernando, absoluta. pero si vos estás sentado en el banquito de Mangieri, ¿vas a decir lo mismo que me está diciendo ahora? Sí, porque eso lo firmó también el perito de él. Yo te escucharía gritar como me gritaría yo. Momento, trabajen bien, trabajen bien. Ahora yo pongo mi perito. Méndez firmó. Sí que tiene No, Si, pero Méndez. si estuviéramos del otro lado, seguramente. Pero Dios me libre, estamos hablando de la mejor Méndez- justicia del país. Méndez La firmó. mejor, el cuerpo médico forense, excelentes profesionales, el mejor del El mundo, perito- Rafa, que lo formó a todos, Pará. Osvaldo Curchi. No, el perito Ellos de Pierri no pueden Méndez con un firmó portero. que había todos estos signos. No es que yo diga otra cosa. El propio perito de él afirmó y aceptó que estaban estos signos. Dijo que era un producto de un juego sadomasoquista, pero él aceptó esto cuando 10 minutos antes no había uso sexual. Y 10 minutos después tengo había. otra cosa más para decir respecto de eso, que seguramente no es políticamente aceptable, pero investigar, mis queridos, investigar en una causa penal es administrar horrores, ¿sí? Los investigadores en una causa penal administran constantemente horrores. Claro, se meten sí, en la lugares miseria donde la humana. gente que está mirando este programa no tiene ni idea. Entonces, que se horrorice una periodista, que nos horroricemos nosotros de afuera por lo que dijo un perito, está muy bien, pero jamás el investigador. El investigador tiene la obligación de meterse en ese horror, administrarlo, investigarlo, levantar los ¿Vos qué papeles y querés decir? mirarlo. Que es viable lo que dijo él. No y que- tengo ni idea, no conozco la causa, pero, por como favor. investigador no me horrorizaría jamás. No, yo Está me bien, horrorizo. pero Eso seguro. Pero No, decir sí, eso, es una falta de respeto. Hasta Pierri dijo que era una falta de respeto. Eso Sí. sí me parece una falta de respeto. Mirá que coincido con lo que estás diciendo, pero en ese aspecto diciendo, porque eso sí me parece una falta completamente de criterio, de respeto y hasta de un punto, te digo, un poco de inteligencia, porque vos no puedes decir... Decirlo en público es terrible. Mira, yo creo que quiso. Hacer la Pierri pidió investigación que disculpas. quieras, pero no digas públicamente que la chica tenía lesiones sadomasoquistas. Yo creo que quiso marcar una situación de preeminencia, de decir, miren, yo el que más larga la tengo soy yo me juego en esta postura. Y la mostró. Dijo, acá la No, tengo. pero es No, una a veces- barbaridad. bueno, pero no. Si pero es así, verdaderamente peor. se colgó, No. porque Yo creo que es una quiso locura. sacar lo que hizo. Es una circunstancia difícil de hacer pública, ¿no? Claro. Hasta yo te diría prohibido para hacer Exactamente, público. porque Y además tanto una prohibido causa- es que seguramente alguna actitud van a tomar con él, porque en ese momento había una junta de peritos, Es había un verdad. secreto exigible Es verdad. a los peritos Además- intervinientes como auxiliares de la justicia, y yo diría que si no lo han hecho, lo estarán por hacer. No me cabe duda, lo que decís es el que podría haber violado el secreto profesional, siendo como funcionario al ser perito. se abrió una causa Pero de decir, investigación. cuando viene de una clase de gimnasia, una nena de 16 años, Con que informe murió de en un la ataque escuela. sexual porque jugó un juego sadomasoquista, es inaceptable bajo ningún punto de vista. Yo no me horrorizo, yo digo, pienso lo mismo que No vos, me Fernando. escandalizo. Pero no me Moral. horrorizo. No te Me da horrorizás. vergüenza ajena de Ah, yo escuchar tampoco que alguien me diga horrorizo. eso y lo sostenga lo Pero es insostenible para defender una postura jurídica. Me parece, la verdad, Eso hay es algo cosas que tendría que tienen haber quedado límite. puertas adentro del estudio Claro. y callarse la boca, cerrado en la investigación, caso. escrito y punto. En todo caso. Si trasciende, trasciende después, pero no trasciende en ese momento. Donde Sí. además es una causa que, como bien decía Fabián, ha tomado tanto estado público, llegó a la casa de toda la gente. Y bienvenido Porque sea, todos ¿eh? Bienvenido tienen sea una para que la justicia Exactamente. reciba un poco la vista de la gente, Eso es la bueno. vista de aquellos que quieren ir a un juicio oral y tienen 5 asientos, la vista de los que leen una sentencia y no entienden lo que dice. Eso es bueno. Está bueno. En los esto. juicios orales no, son públicos y no va nadie. No hay Nadie, público. 5 asientos me dieron en un tribunal oral. Pero tengo 30 alumnos, pero hay 5 asientos. Buenísimo, Porque el no va juicio oral y nadie nunca, público. porque no va nadie nunca, es verdad eso. Sí, esto le hace bien a... Escriben a la- difícil. Escriben complicado. difícil porque no les gusta que los controlen. Bueno, la resolución de Cámara fue hecha para que se Para que entienda, te la ¿no? entienda. La resolución de Cámara es muy interesante. Si quieren, después hablamos del voto de Lucini. Oh, no, Hoy volver cómo con- vino. No, por favor. Hoy vino cargado. Volver. Y yo tengo No sé si la tenemos una obligación placa de- con las dudas del caso. Porque dicho sea de paso, no sabemos dónde murió. Bueno, no sabemos exactamente dónde murió. No, bueno, ¿dónde murió? En el edificio de Raviñani. Doctor. Muy grande. La El fiscal, edificio de la Raviñani fiscal tiene ocho. avanza y la fiscal sostiene, pero no La puede fiscal probar. dice una- ¿Por qué? Para. La portería. Volé con la placa 1, volé con la placa 1, volé con la anterior. Hasta que la fiscal habló, teníamos que había muerto en el 8º piso. Ferrari te viene diciendo sostenidamente de que empezó esto, que es la Vos única... por la portería hablas del subsuelo. No, la portería es la, la vivienda del encargado. Y está en Es el octavo es la piso. única Yo no entendí por eso portería. Es la única dependencia, es la única dependencia del consorcio Yo Raviñani entendí, que la tiene producción y intimidad. yo por portería no entendimos el 8º No, piso. seguro es el octavo piso octavo que piso. tiene acceso exclusivo El a una parte de 8º la piso terraza. es el departamento donde vive el portero. Por eso es la dependencia- no es la portería. dependencia portería. No, perdón. Cuando vos vas a tocar al portero Porque hay otro lugar. para pedirle una llave,
No vas al octavo piso. Sí. El portero está teniendo el subsuelo donde es la portería. En los departamentos. En los edificios de departamentos, que por ahí no son de lujo, ni tampoco tienen tampoco de departamentos lujo. No. Y tienen El mío tampoco una sola tiene- portería, en la casa del portero. La casa del portero. Bueno, yo entendí otra cosa. La dependencia de portería es la vivienda del encargado. Si es como usted dice, estamos hablando de lo mismo. Sí, Que a veces le ponen un cartelito, toca de 8 a 20 y no toqué después porque no Claro, tiene. Pero perdón, ¿eso no es cuando es planta baja A? No. ¿También en el octavo es portería? Sí. el mío viene en el Y en este 14. edificio tengo conocimiento que fue agregada la dependencia de portería, No no tenía entiendo. fue agregada Ahora hay después. un portero que se llama Fernando. Fernando cuando llega, ¿va al octavo piso o se queda abajo? No, va al octavo piso. No va al octavo piso. En el octavo piso Bueno, vive ahora en puede estar- Aceitones. claro, ahora puede estar viendo- bueno, entonces tenés razón, el está portero viendo. no va a la portería. No, tenés razón. Bueno, hay una situación particular Es que que... hay una No es dependencia clara la palabra chiquitita donde Lo guardan dejé a Soto cosas. dudando. Sí, Es verdad, sí, Lo dejé a Soto dudando. Porque es un tema de palabras. Portería es, le decimos, poco claro. el vulgarmente La palabra donde portería vive el no portero, aclara pero no nada. aclara nada. Lo que sí te puedo Confunde decir más. es lo que dice la fiscal. La fiscal ¿Qué? se refiere al lugar donde octavo piso. vive. Claro. Claro. Muy el bien, octavo piso. que Mangieri la mató en el octavo piso. Sí, Muy bien, seguimos sí. con la segunda placa. Sí. ¿Por qué la mataron? Ataque sexual. Ataque sexual. ¿Oletti? Silencio, no dice nada. No tengo ni idea. Perfecto, muy bien. Ni idea. Bueno, mira yo idea. por qué la mató, pobrecito. Bueno, no una tengo idea podés tener. Sí, me imagino que la idea del matador fue encubrir un ataque sexual, sin duda a duda. ¿O no? O no. A ver, presentamos a Eduardo Bueno, Guarna, mejor ex abogado la- Eduardo se Vázquez, llama- vino por otro tema, pero tiene derecho, por supuesto, a opinar. No, y tiene muchísima experiencia en ello. ¿Y Realmente esta es una causa que para mí nació envenenada, por qué? contaminada. La actual investigación ha sido siempre con idas y vueltas, nunca hubo claridad. Como acá dijeron en la mesa, los que deben investigar siempre tuvieron dudas, termina todo en las manos de un fiscal. Aparece un testigo también, que parece ser que lo trae Testigo de vida reservado. A una suerte, exactamente testigo reservado, cubierto. que después parece ser que no es. Yo creo que esta es una causa que realmente es difícil hoy saber qué es lo que ocurrió, porque lo que falta es el móvil. ¿Qué vio? ¿Qué hizo Ángeles que le costara la vida? El que mata porque tenía intención de matar, mata para evitar que ella salga del lugar donde estaba, se le fue la mano, se asusta. Bueno, la Cámara dice más o menos algo así. ¿no? Pero, a ver, nosotros tenemos experiencia en derecho penal y en temas penales hace muchísimo tiempo. Tenemos por las patas 30 años andando en esto. Acá no hay una lógica, porque todo tiene una lógica. Todo móvil es el que vos decís, bueno, este es el móvil que llevó al resultado. ¿Quién traslada a Ángeles? Aparece en una bolsa, la puede cargar una Pero sola móvil persona. aparece desde que fue abusada sexualmente y confirmado esto, parecería no. Un en portero realidad es que el la móvil. conoce de chica, vive en el mismo edificio. Y vos sabés que la mente humana es insondable. vos Sí, sabés está que hay bien, gente pero estamos que- manejando... Acá me con confirman hipótesis, que ¿no? la fiscal se refiere al octavo piso, Claro, sí. como interpretan los doctores Ferrari y Soto. Sí. Que por otro lado, a mí me parece magnífico que la fiscal haya hecho pública su posición. ¿eh? está bien. Magnífico, me parece a mí. Está bien, No sé si lo hablamos, ya no me acuerdo si lo hablamos al aire o en... No, o en- antes de empezar. fuera de Sí, cámara. sí. Pero la realidad es que yo tenía tal vez alguna controversia con ustedes respecto de esto, Sí, pero es yo sostengo polémico, que ¿no? la Fiscalía, en un proceso adversarial como el que tenemos nosotros o que trata de ser adversarial, tiene una teoría del caso. La teoría del caso la tiene que defender. En una causa como esta, defender una teoría del caso es en tribunales y frente a la opinión pública, que que hablen exige y los que medios. pide. Me parece magnífico que hablen Y nos los medios. cuenta No, lo que no es pasó cámara, el no día es cámara, viernes, no. y después que se pasaron 3 meses diciendo de que la sede de la Fiscalía fue asiento de apremios ilegales. Se cansó y declaró, me parece que está bien. Sin Esperar la contar que resolución yo de creo que está Cámara. defendiendo una circunstancia indefendible como son esas 3 horas que estuvo el testigo en una situación media difusa. No sé si era testigo, no sé si era imputado, no sé si estaba prendido, pero, no sé si iba Y no, no, hablar bien de la fiscalía. igual de todos modos, Está bueno, sí. Mangieri vio caer la persiana sobre él el día que aparece el cuerpo de Ángeles. Hubiera vivido perfectamente Ah, bien. no, perdón, qué buena Si no aclaración la de parecía. Ferrari, no, perdón. Ustedes, hay que siempre... Hay dos cosas que uno tiene que acordarse en el caso Ángeles. Estamos hablando de una muerte atroz, brutal Terrible, y terrible Terrible. de una joven de 16 años. Es verdad. Nunca hay que olvidarse de eso. Segundo elemento, si esto pasaba antes del mes de enero, el cuerpo de Ángeles nunca aparecía, porque no había cinta transportadora en la planta SEAMSA José Luis Suárez. Y el bueno de Jorge seguiría siendo el portero del edificio de la calle Ravignani y acá Y no pasó estaría nada. Hablaríamos la de red de familia de trata. Ángeles con un cartel Y a ningún detective preguntando de 20 como años de tanta experiencia en la gente... División Homicidio de la Policía Federal se le ocurrió que el portero tenía una suerte de sabiduría respecto de que ese cuerpo no aparecía. A nadie No hay se le ocurrió sabiduría. hasta que el hombre se quiebra en la fiscalía.
no es sabiduría. Eso cuando empezó Ningún a mentir... detective de la división homicidio Sí, es certera. esta cuestión no es menor. Aparece el cuerpo, empieza a operar el mecanismo de frustración de Mangieri, porque Mangieri dice, cagué. Lo dijo la Cámara y lo dice la fiscal. Soné, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Apareció el cuerpo. Ahí se derrumba. Necesariamente se empieza el mecanismo de frustración, empieza el shock postraumático, porque aunque los ojos estaban puestos en Opatowski, Ahí se hace encima y vomita. ahí donde sabe que más tarde o más temprano Va a haber ese la sitio. presencia de Ángeles, la presencia de su Eso cuerpo de los Va a ojos ver al estaban primo. puestos Va en a ver al primo Opatowski. que le pregunta qué es Yo lo que comulgo con esa idea de que los ojos estaban puestos en Opatowski en el ámbito de la opinión pública, pero el video de la chiquita pobrecita caminando, metiéndose en su departamento, o el último video que se vio de ella, ya estaba el mismo día en el escritorio de la doctora Saro. No, el mismo día no O estaba. el segundo día, mucho antes de que lo citaran al portero. No, la van a contar a mí. No, esto, El primero no. que reconoce esa imagen Esto, no. es Mangieri. Es la Mumi, dice, escuché por ahí. Es Mangieri. Es la Mumi. Se lo cuenta Luego alguno antes de que se llaman al vaya. padre, a Franklin Rawson, y Franklin Rawson reconoce el morral y cómo estaba vestida, que fue determinante, porque apareció luego el cuaderno de comunicaciones, porque llevó ese morral porque era el único donde le cabía el cuaderno de Bueno, ¿y comunicaciones. todo eso no fue antes de que lo citaran a Mangieri de declaración testimonial? No, aparece días después. No, lo citan la División de Homicidios y le muestran el video. Él dice, sí, es la Mumi. Después de eso citan otros más, lo vuelven a citar a él y ahí desaparece, porque aparece el cuerpo en el SEAMSE. Por Y ahí eso. cambia la historia. Está bien, y pero- ahí empieza a desaparecer, no lo encuentran. Van a buscarlo, van a una pareja de División de Homicidios. Siguen sin preguntan. sospechar nada del hombre. No sospechan nada. Un portero que se No hay- escapa, nunca había tomado no se escapó. licencia, Tenía no una está en ningún licencia. lado. No se escapó, no lo encontraban. Tenía una licencia de enfermedad. Pará, estamos hablando de 3 días, donde después se atan todos los cabos cuando él no puede explicar nada. Él dijo, pidió licencia a la administradora. Nunca en 15 años se había enfermado, pero bueno, podría haberse enfermado, se enfermó. Va a ver al primo. Dice que estaba enfermo y engripado, resulta que sale, trabaja, no está en el lugar. Cuando está en su casa se va a la casa de otro portero. Ese portero declaró testimonialmente y declara, Fojas 285, que lo vio derrumbado, que se orinó encima, que vomitaba, que le pidió hablar solo, cuídame de Anita. Yo estoy de acuerdo con vos, Fernando. Eso no pero lo decime, sabían los investigadores. Esos policías a los que nosotros le damos clase juntos, ¿te Sí. parecen muy naif? ¿Te parecen tipos No, que no, no ¿qué van a caminan ser la naif? calle? Inocentes, Que decís no, vos. no, No, ¿te parecen claro. muy inocentes? No, para nada. Entonces, yo no entiendo cómo alguien no tenían más piensa elementos. que al momento de convocar ese testigo a la fiscalía no tenían por lo menos una idea de que alguna participación Mirá, había los podido policías, tener. cuando vienen alguien a denunciar a la esposa que está desaparecido, que la mataron, ¿de quién sospechan primero? Del esposo que va a denunciar. Sí. El Y la- primero que denuncia. y la Pero no, fisca- no podés considerarlo, perdóname, considerarlo imputado por eso. Es un testigo. Vos Es más, para imputarlo. pero si sos tan tenés- prolijo con El auto de Opatowski, Mangieri, perdón, el ¿por auto qué de sos- Mangieri es peritado mientras Mangieri estaba hablando con la fiscalía. Porque Mangieri habla, se interrumpe, mandan a peritar el auto, que ni siquiera se sabía el nombre de Mangieri, ni se sabía qué auto tenía. Exactamente. Porque es más, ese auto puede haber estado estacionado ahí desde el día que desapareció Ángeles y que encontraron el cuerpo. Nunca nadie prestó atención al auto ese que estaba estacionado. Fueron, investigaron y ahí empezó a correr el nombre de Jorge Mangieri. En cuanto Y a- la patente y todo. el Nadie sabía único nada. que estaba imputado, pero no alcanzaba formalmente jurídicamente para llamarlo indagatoria, Sí. era Opatowski. Hay un colateral de todo, esta causa que tiene muchos colaterales. Es una resolución del juez Ríos hoy que manda a investigar al perito Osvaldo Méndez por la nota aquí en C5N, dice entre otras cosas. La pidió la Aquí nota de está- acá. Aquí está la resolución de fecha 18 de septiembre, o sea, fecha de hoy. Cambiemos de tema que no quiero ir al juzgado a declarar. El tenor de la entrevista que el doctor Adolfo Oscar Méndez, dijo Osvaldo es Adolfo, Oscar Méndez otorgó un programa televisivo demostrativo de que el perito habría incurrido en el delito de violación de secretos contemplado en el artículo 157 del Código Penal. En función de ello corresponde concluir que durante la entrevista brindada por el doctor Méndez a este canal reveló información secreta divulgándola televisivamente, lo que motivó no solo la presentación de la querella, sino también por otra parte de la defensa, que inclusive expresó que consideraba que los dichos del doctor Méndez habían mancillado el honor de la víctima, que no avalaba sus afirmaciones y que corrían por su exclusiva cuenta. Yo no sabía que la defensa había presentado un escrito diciendo eso. Sí, y se avisoraba esta Habla bien de decisión. Pierri, ¿eh? Sí. Por sí, consiguiente, es imperativo extraer testimonios de la presentación, remitirlos a la Cámara Nacional de Apelaciones con el objeto de que se desvincule
Desansicule es sortear. Sí, desansicule es una palabra. Me quedé con la palabra. Es la manera científica de decir Que sortear. la gente no entienda lo que escribimos. Claro, que una bolsita, en la bolsita de bolillero saquen una en forma electrónica. En realidad. Es hablar Desansicular. Solamente en tribunales se usa esa palabra. Claro, es hablar en difícil. En general, ¿Que están ustedes acá? Claro. El juzgado nacional correccional deberá intervenir ante la eventual comisión de delito de violación de secretos. Sí. Puede sostenerse sin lugar a dudas que los peritos de parte, a partir de su designación en el proceso y la aceptación del cargo conferido, adquieren la condición de colaboradores auxiliares de la justicia con eventual o permanente calidad de funcionario público. ¿Qué definición? Es lo que hablamos recién con él, que ya era funcionario público cuando es perito de parte e interviene en una pericia pública en un proceso penal. nada nuevo.